Jueves 13 de octubre del 2022, bienvenidos a JNE Noticias, soy Jairon Córdoba y hoy les brindaré la principal información electoral del día. Pero antes, vamos con nuestros titulares. En Apurímac, candidatos empatan y definirán con una moneda quién gana las elecciones. Jurado Electoral Especial del Callao resolvió todas las actas observadas electorales. Y solo el 6% de altos cargos regionales y municipales serán ocupados por mujeres. Iniciamos el desarrollo de nuestra información y les comentamos que el Jurado Electoral Especial del Callao resolvió todas las actas observadas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. La presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao afirmó que se resolvió la totalidad de las actas observadas en las últimas elecciones. Hemos desarrollado dentro del plazo establecido a la mayor brevedad, porque lo que interesa a la población es tener transparencia y tener los resultados. Entonces ello nos ha obligado a tener que trabajar tanto en el día como en la noche. Se han amanecido, me han contado. Sí, efectivamente, tuvimos que hacer ello para cumplir con los plazos, para cumplir con la ley. Entonces ya tenemos a la totalidad resueltos. Luego de los comicios del último domingo 2 de octubre, el Jurado Electoral Especial empezó a resolver las actas observadas, votos impugnados, solicitudes de nulidad, entre otros. La atención de estos casos permite que las actas que superen las observaciones puedan ingresar al cómputo de los resultados de las elecciones regionales y municipales 2022. De nulidad hemos tenido muy pocos, serán más o menos unos 10, 11, no más, y con impugnación solamente un voto. Sobre aquello hemos realizado las audiencias respectivas y ya hemos declarado incluso la validez de aquellos votos que habían sido impugnados. En el caso del Jurado Electoral Especial del Callao, fueron 411 actas observadas de su ámbito de competencia, que pueden ser apeladas hasta el 14 de octubre, tal como le indica la normativa vigente. Si eso ocurre, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debe tomar una decisión en última y definitiva instancia. A continuación, una noticia lamentable porque falleció el virtual alcalde de Marmot en La Libertad, el señor Manuel Sedano Valverde. En La Libertad, en el distrito de Marmot, falleció el reciente alcalde electo Manuel Sedano Valverde, del movimiento regional Súmate. Durante el proceso de las contiendas electorales se conoció que Sedano fue internado en el hospital de Trujillo. El virtual alcalde fue el que obtuvo más votos en su jurisdicción, con más del 22%. El aspirante iba a ocupar el sillón municipal por segunda vez, ya que ejerció su labor en el periodo de 2011 al 2014. Cabe destacar que según la ley de elecciones municipales, en la vacancia del cargo de alcalde, una de las causales es la muerte, y según el artículo 24 de la ley, el reemplazo en caso de vacancia o ausencia del alcalde es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral. En ese caso, asumiría el cargo la candidata María Castillo Valverde al ser su primera regidora. Candidatos empataron y definirán con una moneda quién será la próxima autoridad. Esto sucedió en la región Apurímac. Culminado el conteo de votos, la OMPE determinó que en el distrito de Juan Espinosa Medrano, en la provincia de Antabamba, en Apurímac, dos candidatos quedaron empatados con 462 votos cada uno. Candidatos que son del partido Acción Popular y Somos Perú. En ese contexto, ¿cómo es que se elige al ganador de una elección municipal cuando dos candidaturas obtienen el mismo número de votos? Según la Ley de Elecciones Municipales, establece que en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación. El Jurado Electoral Especial de Abancay informó que Hernán Yacta, de Acción Popular, y Darwin Rea, de Somos Perú, al obtener la misma cantidad de votos el pasado 2 de octubre, ambos ingresan al sorteo lanzando una moneda. Para
para así definir al alcalde del distrito de Juan Espinosa Medrano en la provincia de Antabamba, en Apurímac. Esta sería la primera vez que los pobladores de dicho distrito presencien este acontecimiento. El sorteo o lanzamiento de monedas, según el Jurado Electoral Especial de Abancay, será este 18 de octubre en presencia de los dos candidatos y representantes del Jurado Nacional de Elecciones para garantizar el desempate de los aspirantes a la municipalidad distrital. Finalmente, ambos candidatos en carrera, tras elegir uno de los dos lados de la moneda, esperarán que la moneda en el aire, al caer al suelo, les dé el triunfo tan esperado solo a uno de ellos. Interesante información. De otro lado, les comentamos que solo el 6% de los altos cargos regionales y municipales serán ocupados por mujeres. Por primera vez en elecciones subnacionales en el Perú se aplicó la paridad y alternancia al 50% para mujeres y 50% para hombres. Con este principio se busca garantizar la representación política de las mujeres en el país. Pero, ¿cuál fue el resultado de las elecciones regionales y municipales 2022? En los gobiernos regionales de las 25 jurisdicciones, solamente en las regiones de Lima Provincias y Moquegua participará en segunda vuelta una mujer y un varón. En las demás regiones serán los varones quienes lideren los gobiernos regionales en cargos ejecutivos. En el caso de las municipalidades provinciales, de las 196 provincias en el territorio nacional, solamente 6 mujeres ganaron la alcaldía, mientras que de los 1.694 distritos, menos de 100 mujeres asumirán el cargo de alcaldesas distritales. Si bien la paridad y alternancia no impactó en los cargos ejecutivos de gobernadores y alcaldías a nivel regional, provincial y distrital, sí lo hizo en las vicegobernaciones, consejerías y regidurías, donde se registra un ingreso histórico a estos cargos. Bien, estamos ya en el estudio con la señorita Parwa Oblitas, quien es coordinadora del Programa para la Igualdad del Jurado Nacional de Elecciones y con quien, por supuesto, vamos a hablar acerca de la participación política de las personas con alguna clase de discapacidad, los pueblos afroperuanos y las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. ¿Cómo está, Parwa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Hemos preparado unos cuadros, a ver si me ayudan en Switcher, por favor. El primer cuadro que tenemos ya en pantalla acerca de las candidaturas de las personas con alguna clase de discapacidad y también de las personas de la comunidad LGTBI. ¿Cuál es el balance que se hace? Porque desde el 2010 se está teniendo en cuenta los procesos electorales, entiendo. Sí, déjame comentarte que desde el programa Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, venimos trabajando ya hace varios años con la finalidad de promover la participación política de poblaciones que se han encontrado y se encuentran aún en situación de exclusión y vulnerabilidad. Como tú bien lo has dicho, esas poblaciones son las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, las personas LGBTI, ¿no? Y como tú bien sabes, nosotros hacemos trabajo de incidencia, pero Cierto. También de investigación de cómo va esta participación política. ¿Y cuál ha sido la evolución en ese sentido? Respecto a eso, comentarte que de un análisis que se ha hecho de los procesos subnacionales, es decir, de las elecciones regionales y municipales, podemos decir que se ha ido incrementando la participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el 2010 hubo 230 candidaturas con discapacidad, en el 2014 455, en el 2018 658 y ahora ha habido una ligera disminución de estas candidaturas, ¿no? Que han sido 626 en el caso de personas con discapacidad. Claro. Es importante mencionar, Parwa, que durante los procesos electorales se da mucho el tema de discriminación hacia este grupo de sectores sociales, ¿no? Es decir, las personas que tienen alguna clase de discapacidad, las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, las personas que son afrodescendientes, ¿no?
Tenemos en Switcher, por favor, el siguiente cuadro que tiene un balance acerca de esta data que ha recopilado el perfil número 7 del Jurado Nacional de Elecciones. Y tenemos ahí un dato importante, 44% han sido 44% es la cifra por su color de piel en términos de discriminación. Sí, comentarte que ha habido una encuesta nacional de derechos humanos el año 2019 que ha realizado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la que se ha preguntado cuáles son las principales razones o las más frecuentes de discriminación en nuestro país, ¿no? Y las personas encuestadas han señalado que en un 44% su color de piel es una razón de la discriminación, en un 37% los rasgos físicos, en un 36% la orientación sexual, en un 34% por su discapacidad y en un 29% por su forma de hablar. Claro. Y en este escenario sería importante hacer la pregunta, ¿qué nos está pasando que todavía tenemos este problema de la discriminación en nuestro país? Sí, lamentablemente hay una serie de estereotipos, de prejuicios que están vigentes hasta el día de hoy, que espero que estemos cambiando, pero como bien lo hemos visto, las personas discriminamos, vamos a decirlo así, la población discrimina porque hay algunos conceptos todavía arcaicos, algunos conceptos arraigados que deben ir cambiando, ¿no? Como por ejemplo nuestra procedencia étnica, nuestra orientación sexual e identidad de género, que son condiciones e identidades que deben ser respetadas por todas las personas, ¿no? Exacto, justo eso, el respeto es fundamental para poder avanzar como sociedad. Tenemos el siguiente cuadro que tiene que ver con este tema, señala el nivel de respeto a los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans. Este estudio desde el 2016 al 2021, ¿no? Y como vemos allí, tenemos unos resultados bastante importantes. ¿No podrías, por favor, explicarnos? Sí, igual en esta misma encuesta nacional de derechos humanos se hizo la pregunta de ¿qué población crees que es la más discriminada, ¿no? Y en un 70% las personas encuestadas señalaron que eran las personas LGBTI, luego también que las personas con discapacidad en un 61% y las personas afro en un 55%. Ahora, si nosotros hacemos una comparación de que cuál es el nivel de respeto de los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans, podemos ver que, por ejemplo, el 2016, si hacemos la suma de poco o nada son respetados estos derechos, podemos sumar a un 79%, ¿no? Mientras que el 2021 esta cifra es del 70 y más o menos el 77%, ¿no? O perdón, 67%. Sí, 77%. Esto es importante porque uno de los temas a tratar siempre en nuestra sociedad es el respeto hacia el otro, el respeto hacia los demás, independientemente de las decisiones que puedan tomar las personas dentro de nuestra sociedad. Tenemos un siguiente cuadro que corresponde a las candidaturas con discapacidad según cargos de elección. Y vemos, por ejemplo, que en el nivel de gobernador o gobernadora regional, en el caso de las personas con discapacidad, la cifra es 0. Sí, bueno, se dividen estas elecciones subnacionales en cargos ejecutivos y en cargos de consejo, ¿no? Y en los cargos ejecutivos están los cargos de gobernador o gobernadora regional, vicegobernador o vicegobernadora regional, alcaldías también, ¿no? Y se ha visto que estos cargos ejecutivos, las personas con discapacidad, no hay tantas candidaturas, ¿no? No se presentan. Por ejemplo, en los cargos de alcaldes o alcaldesas distritales, sí ha habido 71 candidatos de personas con discapacidad o candidatas. Y en los cargos de consejo, es decir, consejerías regionales y consejerías municipales para ser regidores distritales y regidoras provinciales, donde se ve mayor cantidad de candidaturas de personas con discapacidad es en las regidurías distritales, ¿no? Claro. 387. Aumenta la cifra significativamente en el nivel de las regidurías, pero a nivel de las gobernaciones, pues todavía tenemos mucha tarea, mucho trabajo por realizar. Parwa, por favor, esta información, ¿dónde la encuentra la ciudadanía? Esta información que está en el perfil 7, que es un trabajo que ha realizado la línea de investigación,
de la Dirección Nacional de Educación se encuentra en varias plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en la plataforma de Voto Informado, en la plataforma Observa Igualdad, donde pueden encontrar información de la participación política de todas estas poblaciones, y asimismo pueden encontrarlo en la plataforma de la ADNEF y en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Sin duda, importante la información que brinda el Jurado Nacional de Elecciones a nivel de los perfiles electorales que han sido difundidos a lo largo de estas elecciones regionales y municipales 2022, elecciones que, por cierto, Parwa, aún no termina. Tenemos todavía una segunda vuelta regional que estamos pendientes de la fecha para saber pues cuándo va a realizarse. Muchas gracias, Parwa, por esta entrevista. Gracias a ti, y recordar a la ciudadanía y a quienes nos ven que es fundamental la defensa de los derechos humanos de todas estas poblaciones para seguir construyendo un país con más democracia y un país más justo e igualitario. Bien, muchas gracias, Parwa. Es momento de ir a una breve pausa, pero ya volvemos con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros y les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones revoca la resolución del Jurado Electoral Especial de Cajamarca que declaró la improcedencia de la lista de candidatos justamente en esa jurisdicción. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la apelación interpuesta por la organización política Cajamarca Siempre Verde contra la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Cajamarca que estableció la improcedencia de la inscripción de su lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Dicha decisión se sustentó en la preclusividad de las etapas de todo proceso electoral, del cual se desprenden los principios de seguridad jurídica y predictibilidad aplicables en todo proceso jurisdiccional, lo que determina que los plazos del cronograma comicial sean perentorios. El JNE dispuso en este contexto que el Jurado Electoral Especial de Cajamarca continúe con el trámite que corresponde según el estado en el que se encuentre en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. El JNE resalta que la resolución del citado Jurado Electoral Especial fue publicada el 2 de octubre pasado, cuando la elección de las autoridades se encontraba en plena marcha y inejecutabilidad de dicha decisión. La resolución del JNE lleva las firmas de 4 de los 5 miembros del Pleno que lo componen. El magistrado Willy Ramírez Chavarri formuló en su momento pedido de abstención para conocer el caso debido a la relación de parentesco en 4º grado de consanguinidad que lo une con el candidato. Y preste mucha atención porque las elecciones para las autoridades de centros poblados se realizará el próximo 6 de noviembre. El próximo 6 de noviembre se desarrollarán las elecciones para las nuevas autoridades en centros poblados, que se realizará con la cooperación y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, ya que las municipalidades son las responsables de organizar y ejecutar las elecciones de centros poblados. Dicha elección cuenta con un cronograma establecido que inició en marzo de este año. Es en este periodo que la ONPE realiza la capacitación a los miembros de mesa que participarán y conocerán las distintas tareas que ejercerán en la jornada electoral. ¿Pero qué autoridades se eligen en una elección de autoridades municipales de centros poblados? Se elige al alcalde o alcaldesa y 5 regidores o regidoras para un periodo de 4 años. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los postulantes a alcalde o regidor a la municipalidad de centros poblados? Entre ellas, ser ciudadano, haber domiciliado en el centro poblado los 2 últimos años, ser inscrito por un personero junto con
una lista de 5 regidores, entre otros requisitos. Sobre la labor del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones de autoridades de centros poblados, la directora de fiscalización del JNE, Jessica Clavijo, señaló: En más de 80 circunscripciones nosotros podemos estar presentes. Tenemos previsto desplazar un poco más de 1.500 fiscalizadores a nivel nacional, y respecto a las otras municipalidades también estamos haciendo una labor de supervisión, porque es importante que velemos por el cumplimiento de la normativa electoral. Si bien es cierto, la misma normativa establece que la elección es responsabilidad del alcalde provincial en coordinación con las autoridades distritales, los organismos del sistema electoral estamos pendientes para poder brindar la asesoría, la supervisión que requieran, y en el caso de OMPE, por ejemplo, también la asistencia técnica. Cabe destacar que 1.914 centros poblados deberán elegir a sus autoridades, los mismos que se encargarán de las funciones y de los servicios públicos que les han sido delegadas por sus municipalidades provinciales. Y tenemos una buena noticia porque la atleta Kimberly García León fue incluida en el World Athletics entre las 10 nominadas para ser la atleta femenina del año, después de obtener 2 medallas de oro, nada menos que en el Mundial de Atletismo que se celebró este año. García León obtuvo las medallas en la modalidad de marcha atlética durante la justa desarrollada en Estados Unidos. Recordemos que primero se impuso en la prueba de 20 kilómetros y días después obtuvo la medalla de oro en una distancia de 35 kilómetros. Los fanáticos también podrán emitir su apoyo mediante la interacción en las redes sociales del World Athletics. Solo deberán retuitear la publicación que aparece en pantalla. Una felicitación desde el Jurado Nacional de Elecciones a nuestra atleta. Bien, es momento de ir a nuestro bloque internacional. Lula y Bolsonaro intensifican la campaña de cara a este momento electoral donde se definirá quién va a ser el presidente de Brasil. A poco menos de 2 semanas para la segunda vuelta presidencial en Brasil, los candidatos Lula da Silva y Jair Bolsonaro visitaron distintas partes del país como parte del último tramo de sus campañas previo a los comicios que se realizarán el 30 de octubre. El candidato de izquierda y líder del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, visitó así la favela Campo Alemán, ubicado en Río de Janeiro. Allí ofreció en un acto de campaña la educación escolar a tiempo completo, así como una mayor inversión en guarderías y universidades. Por su parte, Bolsonaro visitó uno de los santuarios católicos más grandes de su país, la Basílica de Nuestra Señora Aparecida, para compartir con cientos de fieles de este sector religioso. Cada candidato busca por su parte atraer a los electores que en los comicios del 2 de octubre apoyaron a su contraparte. Lula tiene el respaldo del 60% de los católicos, mientras que Bolsonaro ganó ampliamente en Río de Janeiro. Asimismo, Lula da Silva tiene una intención de voto del 49% frente a un 44% alcanzado por Jair Bolsonaro, según un reciente sondeo realizado por la encuestadora Datafolia. Artistas francesas y españolas se cortan el pelo en apoyo a las protestas de Irán. Mahsa Amini, con solo 22 años, el pasado 13 de septiembre fue detenida por la policía de Irán porque llevaba ropa ajustada y porque su hijab no cubría la totalidad de su cabello. Recordemos que en la ley de Irán, las mujeres deben usar el velo obligatoriamente en espacios públicos. Si no lo cumplen, se enfrentan a multas o penas de cárcel. Tres días después de su detención, se anunció su muerte, noticia que recorrió el país en minutos, provocando una ola de indignación, al no tener claras las circunstancias de su muerte. Según sus familiares, afirmaron que recibió golpes durante su detención, lo que originó su muerte. Días siguientes, mujeres iraníes se quitaron los velos en protestas, a diario e incluso quemándolos para hacer escuchar su voz y esclarecer los hechos de la fatídica muerte.
Muchas mujeres comenzaron a cortarse el pelo en solidaridad con la joven víctima. Más de 50 actrices, activistas y cantantes francesas y reconocidas se sumaron a las reivindicaciones con un video en el que se cortan un mechón de pelo mientras cuentan la historia de Mahsa Amini. Y en España, decenas de mujeres tomaron la posta y también se grabaron cortándose el cabello, mientras de fondo suena la versión persa de la canción Bella Ciao. Empresarias, políticas, periodistas se sumaron a esta cadena de apoyo. Activistas comentaron que el símbolo de cortarse el pelo es una antigua tradición persa de protesta y tristeza. Asimismo, con este gesto se hace escuchar la denuncia que aún existe en partes del mundo en las que las mujeres, por solo enseñar su cabello, son detenidas. A casi un mes de la muerte de Mahsa Amini, continúan entonces las protestas. Ante ello, el Estado de Irán podría aumentar aún más la represión. Frustración es lo que sienten iraníes frente al poder político y religioso, lo que ocasiona que no les importe arriesgar sus vidas en las calles. El país conservador de Medio Oriente sigue escuchando las muestras de impotencia, rabia y enojo de las mujeres iraníes, que aún son una minoría y que viven en un estado que no sienten como suyo. Impactantes imágenes en esta nota periodística que ha preparado el Jurado Nacional de Elecciones. De otro lado, les comentamos que Estados Unidos reafirma la ayuda militar para Ucrania. Señores, menos guerra y más diálogo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que mantendrá el apoyo a las capacidades defensivas de Ucrania debido a la continuidad de la guerra entre este país y Rusia. Austin manifestó esta disposición durante el encuentro que sostuvo el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la sede de la OTAN. Además, precisó que los países de dicho grupo seguirán suministrando armamento a las autoridades ucranianas para fortalecer sus líneas de defensa. El apoyo por parte de Estados Unidos llegó también semanas atrás al anunciar el envío de un paquete militar de armas, cohetes, blindados, radares y otros implementos por valor de $1.100 millones. Canadá y Alemania también resaltaron en el encuentro sus apoyos con sistemas antiaéreos para Ucrania. Y hoy, 13 de octubre, es el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y el Caribe. Mujeres lesbianas en su diversidad que impulsan la construcción de una sociedad igualitaria, diversa y libre de discriminación. Bien, no tenemos tiempo para más, nos despedimos. Para más información puede ingresar a las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos. Thank you.